ilusión participar en este congreso en el que estaréis conectados desde distintos países del mundo. Cuando tenía vuestra edad tuve la oportunidad de participar en el UNIF, estuve en Roma. Fue una experiencia fabulosa, tanto por la propia convivencia como también por las sesiones a las que asistí y sobre todo por las conversaciones que se dieron en aquellos días. A mí me encantaría que esta sesión sobre transformación y autodesarrollo abra otras muchas conversaciones y posiblemente de ahí es donde extraerás el jugo a las ideas que trato de presentar hoy a la luz de un libro que publiqué recientemente, Cabeza, Corazón y Manos. Y quisiera enmarcar esta conferencia bajo el título Transformación y Autodesarrollo. Seguramente todos los que estáis hoy aquí pertenecemos a la misma generación. Una generación que a mí me gusta llamar la generación puente, porque es la primera generación en la historia y la única que atravesó el puente del mundo analógico al mundo digital. Quizás los más jóvenes cruzasteis este puente en pantalón corto o con trenzas, jugando, distraídos. Y ya los más veteranos cruzamos este puente con peso sobre los hombros y el vértigo que da la responsabilidad personal, la responsabilidad profesional. Pero no importa. Ahora que estamos del otro lado, a veces fascinados por las posibilidades que ofrece la tecnología cuando se mezcla con la creatividad, y otras quizá abrumados por la ansiedad de vivir hiperconectados. Ahora que estamos del otro lado, quizá es un buen momento para detenerse a pensar. Pienso que somos una generación única. Somos posiblemente la generación de la historia de la humanidad que ha tenido que aprender más cosas en menos tiempo. Y este desafío ya lo teníamos incluso antes de la pandemia del coronavirus. Pero este nuevo contexto en el que entramos hace ahora un año es un contexto que en los últimos meses ha desafiado a empresas, a organizaciones, a familias, a personas, a ti y a mí. En los últimos meses, pues hemos visto a muchas personas tratando de hacer sentido en sus empresas, cómo toman decisiones, cómo ponen a la gente a trabajar desde casa, cómo consiguen mantener la operación. Pero quizá el gran desafío de estos meses tiene que ver más con un desafío personal, que es el desafío de cómo nos encontramos tú y yo cuando esta tormenta pase. ¿Cómo queremos vernos cuando esas nubes oscuras se desvanezcan en el océano? El gran desafío es qué quiero haber alcanzado yo en este periodo tan desafiante, en esta tormenta por la que estamos atravesando. Así que la pregunta sería, ¿cómo quiero salir yo del aislamiento? Es bastante probable que algunos salgan más en forma que nunca, mientras que otros salgan algo más descuidados. Es bastante probable que algunas personas en este periodo se entreguen a adicciones, el alcohol, las drogas, la pornografía, el juego, mientras que otras personas aprovechen este mismo periodo para crecer, para desarrollarse, sus hobbies, sus aficiones, sus pasiones. Es posible que algunas personas durante este periodo hayan entregado su dieta intelectual a algoritmos de Netflix o de otras plataformas audiovisuales y hayan visto una serie tras de otra sin criterio, sin filtro. Mientras que otras personas habrán aprovechado este tiempo para tener una dieta intelectual más rica, más diversa, con buenos libros, novelas, libros de historia, también libros de management, buenos artículos, podcasts, vídeos, algunas series. Una dieta más rica, más pensada, más estratégica. Es posible que algunas personas durante este periodo hayan contribuido a deteriorar sus relaciones fundamentales en la vida, con su familia, sus amigos, mientras que otras personas se hayan esforzado por reconstruir y fortalecer las relaciones con sus seres queridos. Y no es fácil porque cada cual tiene que hacer sus batallas, ¿no? Tiene que vivir en el contexto que vive, a veces casas pequeñas, con mucha gente. Pero lo interesante es el esfuerzo que hayamos hecho durante este periodo. Esto me hace pensar en una historia que sucedió hace años, cuando este avión de US Airways aterrizó en el río Hudson. Seguramente, pues, lo recordarás porque lo viste en la tele o una película que se hizo pública hace unos años. Fue un avión que salió temprano de La Guardia
A los 2 minutos de despegar, una bandada de patos canadienses entraron en las dos turbinas y el avión entró en una rápida pérdida de presión y de potencia. Así que el piloto tomó una decisión muy cruda desde el punto de vista del liderazgo, que es aterrizar en el Hudson. Entonces llama a la base y en la base le dicen que la pista más cercana está a 6 minutos de su posición. El piloto se da cuenta de que no tiene ese tiempo y toma la decisión de aterrizar en el Hudson. Y ahora la historia contada desde uno de los pasajeros, que 2 años después narrará en una charla de TED qué le pasó a él en esos 2 minutos que él pensó que eran los 2 últimos minutos de su vida. Sintió el impacto de las aves, sintió que el avión entraba en pérdida, y entonces escuchó la voz firme del capitán que dice: vamos a aterrizar en el Hudson, abróchense los cinturones y prepárense para el impacto. Entonces se saca la conclusión de, o sea, nos vamos a morir todos, no me suena el Hudson como una opción de aterrizaje. Y en ese momento él se da cuenta de que no está listo para morir. Sí, uno puede estar listo para morir alguna vez. Y no está listo para morir porque hay 3 dimensiones de su vida que no funcionan. La primera es constantes discusiones con su mujer. En segundo lugar, se da cuenta de que pasa más tiempo en la oficina del que debería, no porque tenga tanto trabajo, sino porque su vida familiar le resulta frustrante. Y en tercer lugar, se da cuenta de que está viendo a sus hijos más tiempo con los ojos cerrados que con los ojos abiertos. Así que concluye: mi vida es un desastre. No me gusta. No quisiera morirme ahora. No dejaría un buen legado. Y lo cierto es que ni él ni nadie fallece. Aterrizan en el río, son rescatados por un barco, y él, cuando llega esa noche a su casa, aborda una conversación pendiente con su mujer, una conversación en la que es capaz de reconstruir la relación que tienen, una conversación en la que toman decisiones firmes para rehacer ese matrimonio que se estaba rompiendo en pedazos, y también toma decisiones acerca del tiempo que va a dedicar al trabajo y a su familia. Así que esta persona alcanza una transformación extraordinaria a partir de una circunstancia bien extraordinaria, que es estar a punto de morir en el Hudson. Y yo no quiero quitar ningún mérito a esta transformación, pero ciertamente resulta más difícil abordar una transformación extraordinaria en un contexto ordinario, porque se requiere un nivel de determinación, de disciplina, de propósito que es inusual. Por eso, cuando contemplamos esta circunstancia que estamos viviendo, tan excepcional en todo el mundo, en estos meses, pues quizá podríamos ver en esta situación una oportunidad extraordinaria para una transformación también extraordinaria. Y quizá cuando pensamos en el concepto de transformación, pues nos puede venir la transformación digital, nos puede venir la transformación tecnológica, pero quisiera conversar con vosotros en voz alta acerca de lo que hemos aprendido estos años acompañando a empresas en procesos de transformación. Aquí la primera conclusión es que la capacidad que tenemos de transformar, de contribuir a que otros se transformen, depende fundamentalmente de la capacidad que tengamos de inspirar a los demás. Pero el concepto de inspiración se utiliza con tanta frecuencia de una manera tan vulgar que quizás sería sensato definir primero qué no es inspirar. Inspirar no es deslumbrar ocasionalmente, como se deslumbra un ciervo en la oscuridad en una carretera de montaña. Porque tal vez tú y yo podemos deslumbrar a los demás porque somos rápidos con los números, o porque somos hábiles en la negociación, o porque tenemos buena visión estratégica, o porque quizás somos simpáticos, o porque tenemos sentido del humor, o porque tenemos capacidades de comunicación. Pero nada de eso tiene nada que ver con inspirar. Creo que vivimos en un mundo tan superficial y tan sentimentalista que corremos el peligro de llamar inspirador a cualquier cosa. Esto lo explica el poeta y escritor Oscar Wilde de una manera brillante. Dice que un sentimentalista es alguien que quiere darse el lujo de una emoción, pero sin pagar por ella. Como el que quiere llegar a la cima de la montaña en helicóptero, sin subirla paso a paso, sin experimentar primero el esfuerzo y luego el gozo de llegar a la cumbre fruto del propio esfuerzo. Pero esta tendencia que hay hoy en día hacia el éxito fácil, hacia la satisfacción instantánea, quizá explica también esa tendencia que hay en muchas empresas cuyos líderes son incapaces de inspirar a sus equipos,
o muchos profesores que son incapaces de inspirar a sus alumnos y recurren a artificios diversos, a speakers motivacionales, pero nada de eso tiene nada que ver con inspirar. Yo diría que alguien te inspira cuando te mueve a cambiar tus hábitos, transformando quién eres. En la sala de máquinas de la transformación está esa capacidad de contribuir a cambiar los hábitos de los demás. Y sabemos por los clásicos que hay dos tipos de hábitos, los hábitos positivos, conocidos como virtudes, y luego están los hábitos negativos, conocidos como vicios. Para los primeros se requiere esfuerzo, sobre todo al principio, hasta que uno los adquiere y los desarrolla con mucha facilidad. Es como ver jugar al tenis a Roger Federer. El tipo casi que ni suda la camiseta. Juega con tal elegancia, pero sí que hay esfuerzo. Lo que pasa es que los hábitos hacen fácil lo que para otros podría ser muy difícil. Y luego están los hábitos negativos para los que no hay que hacer ningún esfuerzo. Basta con dejarse llevar y se te instalan los vicios en la vida como bolitas de colores en un árbol de Navidad. Pues bien, en este mundo de construir hábitos o de quitarse de encima malos hábitos, tiene interés en revisar tres dimensiones del ser humano: la cabeza, el corazón y las manos. La cabeza, porque para instalar un nuevo hábito en la vida de alguien hay que dar razones fundamentales, sólidas, convincentes, para que esa persona desee abrazar ese cambio. El corazón, porque toca mover la voluntad y toca suscitar ese deseo de cambiar a raíz de la información que presentamos. Pero el gran desafío es llegar a las manos, a los hechos concretos. Pongamos un ejemplo. Todos los que estamos hoy aquí conectados nos dedicamos a la mentefactura, no nos dedicamos a la manufactura. A ninguno de nosotros se nos paga o se nos va a pagar, en principio, por la fuerza de nuestros brazos o por la capacidad de cargar peso de nuestras espaldas. No, no. Se nos va a pagar más bien por nuestra vitalidad intelectual, nuestra capacidad conceptual, nuestra capacidad de comunicación, nuestra capacidad de entender al ser humano, nuestra capacidad relacional, un montón de capacidades para las que parece que la lectura, el hábito de la lectura, es recomendable. Así que podríamos decir que sería deseable que cualquiera de nosotros leyésemos, qué sé yo, 20 libros al año. A veces cuando digo esta cifra la gente se asusta y dice, 20 libros al año, yo creo que no he leído 20 libros en toda mi vida. Pues bien, imagínate que este año empiezas con 20 libros y el año que viene otros 20 y al tercer año otros 20. En 5 años, ¿cómo serás tú dentro de 100 libros? ¿Cómo será tu capacidad de entender al ser humano, de viajar a través del National Geographic del alma humana? Pues bien, a tu cabeza le podría parecer sensato, razonable, deseable leer 20 libros al año. Incluso podrías entusiasmarte y bajar al corazón y hacerte un plan de lecturas para este año. Pero solo cuando coges el libro con las manos cada día, el hábito se desarrolla. Y ese es el desafío. ¿Cómo conseguimos pasar a esa línea? ¿Cómo conseguimos pasar a crear hábitos? Hábitos que construyen el carácter, que fortalecen la voluntad y que entregan una persona atractiva. Pues bien, el gran desafío, podemos decir, que tenemos en estos meses, en estos años, en toda nuestra vida, es el desafío más universal, el más antiguo. El desafío de construir un carácter que nos haga dignos de asumir las responsabilidades que tenemos, sea al frente de una organización o de un equipo o de algo mucho más importante, tu propia familia. Pues bien, cuando uno piensa en cuáles son las tres responsabilidades de un líder, y para ser líder no hay que ser jefe de nada, uno es líder en su propia vida, en su familia, en su contexto. Alguien que está con esa mirada superior, por así decir, que entiende la responsabilidad que tiene hacia los demás, ya es un líder. Y hay tres responsabilidades que podrían resumir esas tareas tan importantes que un líder tiene que acometer en su vida. En primer lugar, la estrategia, o sea, pararse a pensar dónde poner la energía y dónde no ponerla. En segundo lugar, el desarrollo de personas. Y es cómo desarrollo a mi alrededor gente con capacidades, con competencias, con el carácter
necesario para acometer lo que quiera que sea que haya que acometer. Y en tercer lugar, la operación. El día a día, el trabajo diario, digamos la parte más operativa. Típicamente lo que vemos es a muchas personas que a lo largo de su carrera, incluso llegando a posiciones de liderazgo muy altas en las organizaciones, se quedan muy encharcadas en la operación. Le dedican muy poco tiempo a la estrategia, a detenerse a pensar, y el desarrollo de personas lo subcontratan a recursos humanos pensando que un curso aquí, un programa allá es suficiente para desarrollar el talento de la gente, y no lo es. Hace falta mucho más que eso. Pues bien, otra conclusión que podemos sacar es que aunque uno vaya rodeado en la vida, en la universidad y cuando estéis trabajando, de mucha gente, en el fondo uno viaja solo en su desarrollo. Y hay una asimetría muy grande entre viajar solo y viajar acompañado. Por eso la conclusión se hace evidente. Todos necesitamos mentores, personas que nos acompañen. Primero, que nos inspiren con su propia vida, que nos acompañen, que nos reten y que nos ayuden a que nuestra propia transformación sea una realidad. No sea un discurso, no sean palabras, sean hechos, baje de la cabeza al corazón y del corazón a las manos. Y cuando uno piensa en ese proceso de transformación en el que estamos cada uno de nosotros, a mí se me ocurre concluir que no hay herramienta más transformadora en el mundo que una conversación cara a cara. Estos años en los que estáis en la universidad o en los primeros años de vida profesional, me parece que se podrían resumir muy bien, y con el tiempo lo veréis así, en las conversaciones que tuvisteis y los libros que leísteis. Y esos dos indicadores determinarán muchísimo lo que puedas hacer con tu vida, más allá de los estudios técnicos que hayas realizado. Pues bien, ¿qué hemos visto en los últimos 15 años acompañando a más de 100 empresas en 30 países en procesos de transformación? Somos una consultora pequeña, Emergap, somos 8 personas, estamos entre Europa y América, y en estos 15 años que llevamos acompañando empresas en procesos de transformación hemos descubierto algunas cosas que me gustaría contarte hoy. La primera es que el modelo tradicional de desarrollo en las organizaciones está basado, por un lado, en los diagnósticos. Se le hacen a la gente test de personalidad, diagnósticos de competencias, se le hacen muchas pruebas. Y luego en sesiones con expertos, donde uno va a que un experto le hable de algo. En una charla, en un curso, en un taller. Pero lo cierto es que cuando uno se acerca a esas personas se da cuenta de que esos diagnósticos que les han hecho sobre cómo se encuentran en términos de liderazgo y esas sesiones con expertos no han bajado las manos en su vida. O han bajado de una manera muy pobre, muy tímida. Por eso quisiera presentaros, enfatizando la importancia de estas tres responsabilidades, ¿no? Estrategia, desarrollo de personas y operación, algunas conclusiones. La primera es que el autodesarrollo de otro, el desarrollo de otros empieza con el autodesarrollo. Para cuando os queráis dar cuenta, vais a tener un equipo de personas a las que desarrollar en una organización. Y no hay ninguna posibilidad de que inspiremos o movamos a otros a cambiar si nosotros no tenemos una dinámica de desarrollo instalada en nuestra propia vida. Y por tanto, ¿cómo abordar esa transformación personal que nos legitima para acompañar a otros en su proceso de desarrollo? Pues esto es lo que he tratado de sintetizar en este libro, Cabeza, Corazón y Manos. El libro, de alguna manera, es una novela. Está construido como una novela que empecé a escribir hace 2 años. Estaba en Escocia y me acuerdo que fue la noche, en junio, la noche de Pentecostés, me desperté a medianoche y así como un chispazo me vino la idea de escribir el título del libro Cabeza, Corazón y Manos y de hacerlo como un diálogo real de las experiencias que tenemos acompañando a líderes de distintas organizaciones pues en su proceso de transformación. Y la idea que surgió fue precisamente la historia de una chica joven que está en su proceso de crecimiento y que es acompañado por un mentor en el proceso. Ahora veremos con más detalle de qué va esa historia, pero algunos de los principios que recoge al final el libro en un anexo y que son como ideas y metodología para acompañar a alguien, para mentorizar a alguien o para ser mentorizado por alguien y acelerar el desarrollo, algunas de las ideas centrales me gustaría exponerlas. La primera es que cada persona es responsable de su autodesarrollo y cada líder del desarrollo de su equipo. Y esto no es delegable a talento humano, ni a recursos humanos, ni a tu jefe, ni a nadie. Tú eres el responsable de crecer y desarrollarte a el ritmo que va la vida,
que va muy rápido. En segundo lugar, esto no es un proceso de acumular cursos y certificaciones. Ya puedes poner en tu LinkedIn todas las escuelas de negocio del mundo, que eso sin más es turismo académico si no va acompañado de un proceso más profundo. Y tampoco va de escuchar charlas de motivación. En tercer lugar, esto es un proceso de desarrollo de hábitos y de construcción del carácter. Ese es el verdadero indicador de transformación. En cuarto lugar, la calidad de la dieta intelectual determina el nivel de liderazgo. Y en esto hemos visto que hay algunos libros que se hacen especialmente interesantes en los comienzos de un proceso de transformación. Aquí os ofrezco algunos títulos, no voy a entrar a contarlos todos, pero me parece que es interesante el libro de Liderazgo Virtuoso de Alexander Hubbard. Creo que es un buen modelo para pensar, para entenderse, para conocerse. Por supuesto, el libro de los 7 hábitos no está aquí, pero es un clásico de Stephen Covey. También Mindsight, un libro interesante para entender cómo funciona tu cerebro y la importancia de la integración entre tus emociones y tu racionalidad, el poder oculto de la amabilidad. Bueno, pues hay muchos libros muy potentes para cultivar ese proceso de autodesarrollo. La quinta idea, ya decíamos, es que la transformación duele. Igual que ponerse a dieta, igual que hacer un programa de entrenamiento exigente. Y por eso quisiera contaros ahora de una manera práctica cuál es esa historia que recoge el libro y algunas ideas que os puedan servir para impulsar vuestro autodesarrollo. El libro es la historia de Sara. Sara es una chica de Medellín, Colombia, de 32 años, es directora comercial, tiene un equipo de 12 personas, vive en Boston, está casada y se mueve entre Londres, Copenhague y Berlín, lleva 10 años trabajando en esa multinacional y es una chica que le ha ido bien, ha conseguido muy buenos resultados. Y el libro empieza en que a ella le proponen ser vicepresidenta. Y como ya ha estado en Harvard, ha estado en el MIT, ha estado en Singularity University, ha hecho todo el turismo académico, le dicen, este año, ¿cómo quieres formarte? Y entonces ella, en vez de apuntarse a un curso más de este tipo, como tiene que viajar mucho, decide tomar un programa de mentoring online, pensando que va a ser sencillo, fácil y poco comprometedor. Y el libro empieza así. Hola, soy Sara. A mí no me va este cuento, yo soy más el cara a cara, pero posiblemente no me nombren vicepresidenta y tengo que hacer un curso y pensaba que este podría servirme. Y se arranca así y al otro lado aparece Oliver. Y Oliver es un inglés nacido en Windsor, formado en Oxford, 30 años en el mundo corporativo, un tipo muy exitoso, se casa con una uruguaya, Valentina, una mujer extraordinaria, se van a vivir a Punta del Este, en Uruguay, un sitio precioso, donde tienen una casa frente al mar. Por las mañanas pasean perros por la playa y durante el día Oliver tiene sesiones de videoconferencia con altos ejecutivos. Uno de ellos es Sara. Sara, que es una alta ejecutiva, es una mujer muy apasionada, rápida como una ardilla, algo dispersa e indisciplinada, pero tiene mucho potencial. Y se embarcan en un proceso en el que Oliver le pone retos a Sara y Sara tiene que cumplirlos. Los retos empiezan desde lo profesional, pero todo está unido. Y a lo largo del libro, que es un diálogo entre los dos, pues los retos acaban siendo su propia familia, la relación que tiene con sus padres, con su marido, con sus amigos, con sus colegas. Y lo interesante del asunto es que este proceso no solamente transforma a Sara, sino también al propio mentor, a Oliver. Pues bien, todo eso bien explicado y está el trasfondo metodológico que está al final del libro, pero yo quisiera daros algunas ideas que son importantes para asegurarse de que uno tiene una buena estrategia de desarrollo. Lo primero es, uno necesita entenderse muy bien. Y a veces en el diálogo con el mentor hay que ir hasta muy temprano, la relación que tienes con tus padres, tu educación, los primeros años de tu vida, todo lo que ha habido en tu vida tiene información que puede ser valioso para conocerte mejor, para conocerte y para darte a conocer a ese mentor que te pueda ayudar en el proceso. En segundo lugar, es interesante que un proceso de autodesarrollo sirva para revisar el propósito de vida o para construirlo. Es yo, ¿para qué estoy aquí? A lo mejor es una pregunta que uno no se ha hecho antes o que si la ha hecho la ha contestado de una manera rápida y con inercia. Sería interesante pensar con profundidad, ¿yo para qué estoy aquí? ¿Qué es eso que puedo aportar yo a mi familia, a la sociedad, a mi trabajo, a mis amigos? ¿Cuál es el propósito que mueve mi vida? Sara, desde luego, empieza el programa
con este mentor, con Oliver, sin tener la más pálida idea de cuál es su propósito de vida. Pero al final se podría decir que alcanza un propósito que es bastante superior, que es crecer como líder para contribuir a desarrollar personas de forma integral. No solamente para conseguir los resultados de negocio, sino para desarrollar esa excelencia organizativa y el desarrollo personal de las personas que tiene a su alrededor. Segundo paso importante para construir una estrategia de desarrollo es conocer muy bien la personalidad que uno tiene. Hay muchos modelos para leer la personalidad, no son más que modelos. La persona es mucho más que 4 cuadrantes y unas etiquetas. Pero es un modelo, el DISC, dominancia, influencia, solidez y control, que podría ser útil para entender la propia personalidad y los típicos desafíos que vienen de la mano de tu personalidad. En realidad me estoy refiriendo más que a la personalidad del temperamento, que es algo que nos viene por genética. Y ese temperamento lo partimos de él y lo modelamos con las decisiones libres que tomamos a lo largo de la vida y vamos construyendo precisamente el carácter y entregamos una personalidad final. Resumiendo mucho, vamos a hablar de personalidad. Pero esto es un proceso que se construye y además que a lo largo de la vida uno puede moverse de un sitio a otro y ensanchar las posibilidades de su personalidad. El modelo está basado en racional, emocional, extrovertido e introvertido, y la gente que es más racional y más extrovertida suelen tener un alto componente de dominancia. Típicamente uno tiene un poco de todo, pero hay uno que destaca, y entonces cuando alguien en su personalidad lo que destaca es dominancia, suele ser gente muy decidida, gente cuyo cerebro le pide rápidamente actuar. Son gentes que tienen modelos mentales muy claros, tienen una buena estantería mental, procesan rápido la información y concluyen rápidamente. Suelen ser competitivos, les gusta ganar. Suelen ser directos a la hora de decir las cosas. Y esto es bueno porque, por ejemplo, tú esperas del capitán de un barco en mitad de una tempestad un nivel de asertividad y de claridad importante. No quisieras tener a un capitán dubitativo cuando las olas te están cayendo encima. Y todo eso es muy bueno porque esta gente suele ser firme, determinada, suele enfocar la energía de una manera muy estratégica, pero corren el peligro de ser individualistas, porque una vez que tienen todo claro en su cerebro dicen, oye, qué pereza tener que validar con otros lo que yo tengo tan claro. Eso les puede llegar a ser mandones, individualistas, no muy colaborativos, y también incluso agresivos a la hora de decir las cosas. Así que si tienes una personalidad demasiado dominante, es posible que corras el peligro de convertirte en un analfabeto emocional, hasta el punto de que gente muy, muy, muy dominante no es capaz de leer las emociones de la gente que tiene alrededor, ni siquiera sus propias emociones, y tampoco son capaces de tener un nivel de comunicación superior con los demás, que es un nivel que no es solo de cerebro a cerebro, sino de corazón a corazón. Esto del nivel de comunicación es importante porque solamente conoces a alguien verdaderamente cuando le conoces su corazón. Y para que alguien te deje entrar en su corazón te tiene que abrir una puerta o una ventana, o al menos dejarte entrar por el ventanico por el que se cuelan los ratones. No hay ninguna opción de que la gente te abra hasta la cocina de su corazón si tú no les abres la tuya. Y esto conecta con un concepto muy bonito que es la fragilidad. Hay otro libro interesante que es El arte de la fragilidad de Alessandro D'Avenia. Es un profesor italiano muy exitoso, brillante. Es interesante ese libro porque ayuda a entender la vida, a abrazar la fragilidad de la vida de una manera más poética, diría yo, más humana. Y en eso está el conocerse y conocer la propia fragilidad y la de los otros, y no tenerle miedo. Pues bien, volviendo a los retos que posiblemente tenga la gente muy dominante, esta gente típicamente, pues, no son muy team players, o sea, no son gentes que trabajen tan bien en equipo. Suelen ser eso, como digo, mandones, suelen ser gente individualistas, con una agenda propia demasiado fuerte, y les puede faltar sensibilidad para conocer a los demás, para interactuar con los demás, para ayudar a los demás. Pues bien, teniendo cosas buenas, hay oportunidades de mejora. Veamos lo que sucede con la gente de control. La gente de control suele ser más analítica, es gente que tiene el cerebro muy bien estructurado para procesar información, para mirar a los detalles, para ser sistemáticos, para seguir el paso a paso, para conseguir mucha calidad en lo que hacen.
Suelen ser gente muy formal, siguen los procesos y eso es muy bueno. Si no hubiese gente de esa naturaleza, esta videoconferencia no funcionaría. Aquí ha habido gente de control que está mirando estas líneas de código para que todo esto funcione bien. Pues bien, gente de control tiene muchas virtudes, son los que hacen que las cosas sucedan, pero corren el peligro de convertirse en perfeccionistas y en perder perspectiva, estar demasiado pegados al terreno. Y luego también ser inflexibles, porque no les gusta demasiado lo que suene a cambio. Así que en contextos de transformación o en contextos de disrupción podrían tomar posiciones muy rígidas. Pero lo peor de la rigidez es que sea una rigidez interior y esa rigidez te podría llevar a ser demasiado severo con los demás. A que la fragilidad humana, como decíamos antes, te exaspere. A que los demás no respondan a los criterios tan exquisitos que tienes de cómo deberían ser las personas, cómo deberían ser los demás. Así que estas personas podrían caer en una exigencia muy fuerte consigo mismo, pero en una exigencia descarnada con los demás. Y les podría llevar a rechazar internamente o externamente a mucha gente que no sintonizan con ellos. Pues bien, siendo gente muy buenas para producir, para ejecutar, para lograr que las cosas sucedan, podrían ser rígidos ante el cambio y ser personas que se aíslan de otras muchas porque les molesta la diversidad. Cuando nos vamos a la parte más emocional y extrovertida aparece la gente de influencia, gente muy apasionada, comunicativa, gente que les encanta interactuar con la realidad, con las personas, que les gusta moverse, les aburre lo monótono, son holísticos, tienen visión de conjunto y todo esto es bueno para la creatividad, para la innovación, para la relación con otras personas. Son gente habitualmente buenos comerciales y todo esto es muy bueno, pero no suelen ser muy disciplinados. Y esa falta de disciplina les podría llevar a convertirse un poco en charlatanes. Por otra parte, tienen una fuerte impulsividad temperamental y eso les podría llevar a precipitarse en sus juicios o en sus acciones. Y también el peligro de la influencia podría ser que los demás te consideren pues un charlatán, alguien que no tiene consistencia, alguien que tiene más iniciativa que acabativa. Y esa potencia que tiene un cerebro como el que tiene alguien de influencia, que conecta todo con todo y es como una ardilla que va de rama en rama, que es tan buena para la creatividad, para la innovación, pues se podría perder si no hay un contrapeso de sistemática, de control, de disciplina. Y finalmente tenemos a la gente de solidez, que es gente empática, colaborativa, muy diplomática, gente que tiene un buen escáner para leer las emociones de los demás y para entender las suyas propias. Gente que está buscando construir puentes donde otros quieren levantar murallas. Gente que sabe decir las cosas de una manera muy amable. Y todo eso les hace personas agradables con las que convivir, con las que trabajar. Y todo eso es muy bueno. Pero corren el peligro de, al tratar de evitar el conflicto en sus vidas y en la vida, si quieres hacer algo, tienes que abordar cierto tipo de conflicto con la realidad. Hay que pelearse con la realidad a través de proyectos, de iniciativas. Y a veces hay que retar a otras personas. Hay que darles feedback, hay que ser asertivo. Todo ese mundo de la asertividad, de decir las cosas con claridad, con firmeza, de exigir a otros, les incomoda y podrían convertirse en personas pasivas, en personas muy conservadoras, que acaban teniendo una vida muy chiquitita, donde se dejan llevar y donde no tienen el atrevimiento de nadar contracorriente, como esos peces que van subiendo río arriba, ¿no? Y a veces se convierten como un pececillo muerto que baja hacia abajo, hacia el mar, precisamente porque no tiene la energía para subir. Interesante es observar cómo las carencias de la dominancia están en la solidez y al revés, y las carencias del control están en la influencia y al revés. Por tanto, una personalidad rica es una personalidad que, respetando su impronta, es capaz de moverse con flexibilidad con las distintas personalidades y desplegar situacionalmente, en distintas situaciones o circunstancias, nuevas facetas de su personalidad. La gente, digamos, más pobre desde el punto de vista de personalidad son la gente que se esquinan en un cuadrante y yo soy así, me tienes que querer así y esto es lo que hay. Y no tienen la capacidad de trabajar en desarrollar otras oportunidades. Pues bien,
un análisis detallado de tu personalidad es crucial para entender cuál es la estrategia de desarrollo que puedes tener. En el caso de Sara es muy dominante y muy de influencia. Y tiene tanto las virtudes como los vicios de esa dominancia y de esa influencia. Otro asunto que me parece interesante es ver cómo andas en competencias. Nosotros, como consultora, hemos visto a lo largo de los años que hay una serie de competencias que son críticas cuando uno quiere contribuir a transformar la realidad. Y estas son competencias de transformación. Llamemos competencias a un comportamiento observable y habitual. Las hemos dividido en 4 categorías: estrategia, a dónde vamos; liderazgo, me siguen, o sea, tengo esa capacidad de movilizar a otros; comunicación, me entienden; y colaboración es, lo estamos logrando juntos. Pues bien, veamos un recorrido muy rápido sobre estas competencias para ver si te resuena que hay alguna oportunidad de mejora en tu propio desarrollo. La competencia de diagnóstico es la competencia que tienen algunas personas que observan la realidad y son capaces rápidamente de identificar los factores críticos y luego de tomar una decisión. Eso requiere mucho entrenamiento mental para clasificar la realidad en tu mente y observar distintas categorías y tener como muy buenas estanterías en el cerebro y el hábito de saber mover un libro de un sitio a otro y combinar bien ideas con datos, con hechos, con situaciones en las que uno no tiene toda la información para concluir con un buen diagnóstico de qué está pasando aquí y para tomar una buena decisión. Veamos la segunda. Bueno, esta competencia es muy importante porque si uno no tiene esta competencia, típicamente acaba poniendo la energía de una manera dispersa, en vez de ponerla donde uno quiere ponerla. Y eso hace que haya personas que trabajan mucho, que se mueven mucho, con mucha energía, pero que tienen poco florecimiento en su vida por esa falta de alineación de su energía y por no haber pensado de una manera estratégica qué quieren hacer en un proyecto, en una cuestión personal. Por tanto, se arrojan a la acción sin rumbo, sin brújula. En segundo lugar, diseño de proyectos. El proyecto es un mecanismo para tomar una realidad que está en la estratosfera, meterla en la troposfera y bajarla a la Tierra y hacer algo con ello. Entonces, tener la capacidad de convertir en un proyecto todo lo que uno quiere alcanzar. A lo mejor es un proyecto aprender un idioma, o un proyecto podría ser aprender algo, una habilidad que no tienes, o trabajar en un equipo, o lanzar una startup. Pero esa capacidad de trabajar en proyectos y de diseñarlos y poner un buen objetivo, objetivos más concretos, cuáles son los recursos, cuál es la dinámica de trabajo, cuándo entregamos un prototipo, esa capacidad unida con la ejecución ágil para lograr articular distintas dimensiones de tiempo, personas, recursos y ejecutar de modo preciso y al mismo tiempo con capacidad de adaptarse a las circunstancias, todo eso es fundamental si uno quiere, vuelvo a decir, poner la estrategia, la energía en el lugar adecuado a través de una mirada muy estratégica. Luego hay otras 3 competencias que son de liderazgo: la integridad, pues esa capacidad tan importante, esa competencia, que no es que uno tenga una vida perfecta, pero uno tiene una vida que está de acuerdo con sus valores y por tanto hay una lucha por estar a la altura de esos valores. Y no es una vida impecable de alguien que nunca ha cometido ningún error, sino la vida esforzada del que está tratando de estar a la altura de sus propios valores y cuando se cae se levanta. Cuando una persona vive de esa manera, tratando de conquistar y reconquistar su integridad, tiene la fuerza interior que hace falta para liderar lo que sea, su familia, su equipo, su grupo de amigos, y mirar al rostro de la gente y persuadirles para que hagan esfuerzos extraordinarios. Si no tienes integridad, no eres capaz de mover a la gente por la vía de la inspiración, solamente por la vía del castigo o del premio. Y la gente no te entrega mucha energía por esas 2 vías. La cercanía, que es el genuino interés por los demás, por todos los demás, no solamente por la gente que te gusta o que te parece atractiva, sino por cualquier persona. Y ese desarrollar un corazón grande que te permita apreciar la diversidad y entender cómo aporta cada cual es muy importante. Así que cercanía es el puente para poder ayudar a los demás. Y el feedback se revela como una competencia muy importante porque es ese regalo que le entregas a otro cuando observas una oportunidad de mejora. Y lejos de criticarle a la espalda o con otras personas, ¿no?, o interiormente, uno se acerca para ayudar a esa persona a mejorar, ofreciendo lo que es ese regalo de una apreciación, una observación en la que esa persona puede hacer algo mejor.
Pasemos a las competencias de comunicación. La comunicación verbal y no verbal. La capacidad de explicar las cosas de una manera clara, breve y sin enrollarse. Un verdadero desafío en el mundo latino. En realidad, los desafíos de comunicación van por personalidades. Las gentes más racionales suelen ser claras y breves, pero les falta relieve en su comunicación, les falta capacidad de storytelling, capacidad de persuasión. Y las gentes más emocionales a veces tienen una comunicación con más relieve, más apasionada, pero les falta claridad. Se enrollan, repiten las ideas y acaban generando fatiga en la otra persona. La comunicación escrita, enormemente importante. El peligro de escribir en las plataformas digitales sin poner atención a los detalles, con faltas de ortografía, sin poner bien los signos de puntuación, es que uno llega al ámbito profesional y hace el ridículo de una manera tremenda. Y entonces yo quisiera invitaros a tomaros muy en serio la importancia de escribir siempre bien, correctamente, porque la cantidad de ruido que uno introduce en una organización cuando no sabe manejar bien la comunicación es enorme. Podría poner muchos ejemplos, pero pongo solamente uno. Esa gente que no es capaz de escribir un único mensaje cuando está en un chat y luego enviarlo, bien ordenado, con 3 párrafos o los que sean, sino que va escupiendo piezas de información con faltas de ortografía. Cuando eso lo aplicas al trabajo, literalmente haces el ridículo, porque generas 7, 8 notificaciones a la otra persona. Todos estamos luchando con tener nuestras notificaciones controladas y en el fondo lo que estás diciendo es no cuido la atención a los detalles, no pongo atención a lo pequeño, no me importa la calidad y no te fíes de mí, porque seguramente mi comunicación sea un caos contigo y con el resto. Presentaciones efectivas es la capacidad de utilizar narrativas audiovisuales contemporáneas para enviar mensajes. Una presentación, un PowerPoint, da igual la herramienta, o grabar un pequeño vídeo, ser capaz de hablarle a una cámara, ser capaz de transmitir contenido con las herramientas oportunas, hablarle a una audiencia de 2.000 personas o hablarle a una audiencia de 8 personas en una reunión de equipo. Y saber manejar eso, o incluso levantar la copa y hacer un brindis de Navidad con tu familia. Esa capacidad de presentar efectivamente el contenido y el mensaje es una competencia enormemente poderosa en procesos de transformación, donde la gente necesita líderes que comunican con mucha fuerza y con mucha claridad el rumbo, el destino de esa travesía en la que esté embarcada esa organización. Luego están las herramientas digitales y aquí vemos en muchísimas organizaciones que no saben utilizarlas. Tienen las herramientas, pero acaban utilizando WhatsApp y el email. Y una organización que a día de hoy funcione por estas 2 plataformas está en el pleistoceno digital. Así que saber utilizar la plataforma adecuada para trabajos de proyectos, trabajo en equipo, minimizar el uso del email, más bien con externos, salirse de WhatsApp, que no es una herramienta corporativa, y utilizar otros sistemas de mensajería instantánea integrados en las herramientas de la propia organización. Saber trabajar con herramientas adecuadas es crucial. Luego está la gestión de reuniones y workshops, que es la competencia que te permite articular el pensamiento colectivo. En las empresas veréis con los años que hay una tendencia enorme a una reunión tras otra. La gente acaba fatigada de tantas reuniones, sobre todo porque los que las deberían facilitar no tienen las herramientas. Son demasiadas reuniones, no tienen agenda clara, les falta metodología, utilizan la reunión como herramienta para comunicar información que podría haber sido comunicada por otros formatos. Así que una herramienta que puede ser muy poderosa se convierte en una fuente de pérdida de tiempo descomunal en muchas organizaciones. Y finalmente la influencia matricial. El concepto de matricialidad es que las organizaciones cada vez se hacen más complejas y hay estructuras verticales que se cruzan con estructuras horizontales, donde uno tiene un jefe porque trabaja en el área de finanzas, pero luego trabaja en un proyecto donde se cruza con otras personas de otras áreas. Y eso hace que uno tenga varios jefes en la organización. La capacidad de entender esas organizaciones y de influir en la organización sin necesidad de recurrir a los jefes es crucial. Y en el fondo esa influencia depende mucho de las competencias que uno desarrolle. Pues bien, cuando Sara se hace este diagnóstico de competencias, lo que se evidencia es que tiene muchas oportunidades de mejora y entonces se traza como 2 retos de desarrollo, retos que van a ser vigentes durante años. Aquí te invito a pensar cuáles son esos retos que yo tengo en mi desarrollo.
en los que voy a tener que trabajar posiblemente toda la vida. El primero que tiene Sara es que es muy transaccional, es que todo lo hace con la lógica de conseguir un resultado. Y eso le lleva muchas veces a pasar por encima de la gente, sobre todo cuando se interponen en su camino. Y uno como líder tiene que ser consciente de que no es solamente conseguir los resultados de negocio, sino también generar una grandeza organizativa alrededor y desarrollar personas. Así que ella se da cuenta de que tiene que ser más transformadora y poner más empeño en desarrollarse y desarrollar a los demás. Y el otro reto que tiene, que también lo tendrá por muchos años, es la disciplina personal. Es una mujer muy impulsiva, pero no duerme lo que tiene que dormir, no cuida la dieta. Claro, como es joven, pues no parece como que no tiene problema, pero los problemas de los 30 los pagas a los 40 y los de los 40 a los 50. Y un día llegas a un chequeo médico y el médico te dice básicamente de que puedes morirte como no tomes medidas drásticas en tu salud. Por tanto, cuidar el ejercicio, cuidar la dieta, cuidar el descanso y, por tanto, tener una disciplina personal y, por tanto, también la dieta intelectual, como decíamos antes. Y el sistema de trabajo que tiene es muy pobre. Va todo el día saltando de notificación en notificación, interrumpiendo su trabajo y no se puede concentrar, no logra trabajar con intensidad y con concentración. Así que esos son sus dos retos. Y precisamente del análisis de esas competencias se da cuenta que tiene que trabajar en muchas, pero hay dos que les sirven muy particularmente en el contexto en el que están. El primero es cercanía, como decíamos, genuino interés por los demás, y el segundo es las herramientas digitales para salir del caos digital en el que está metida. Pues bien, aquí tendríais una estrategia de desarrollo. Esto se tarda en construir un cierto tiempo, un par de meses en un diálogo con el mentor y con diagnósticos, etc. Y una vez que tienes esto, dices, ok, tengo la estrategia, pero si no la ejecuto, no voy a ninguna parte. En el libro veréis que hay una manera muy concreta, que ahora no voy a contar en detalle, de cómo aterrizar una competencia en un proyecto concreto. O sea, si quieres trabajar la cercanía, las herramientas digitales, o el feedback, o el diseño de proyectos, ¿cómo puedes hacerlo? Básicamente es un esquema donde ves cómo estás en el diagnóstico, qué problema o oportunidad tienes en esta competencia, cuál es el objetivo que te marcas, cuántos días quieres trabajar. Los 90 días suele ser un tiempo razonable para empezar, ¿no? ¿Cuál va a ser tu plan de estudio, tu dieta intelectual y qué acciones diarias y semanales puedes hacer para avanzar y desarrollarte en la competencia? Esto puede parecer muy rudimentario, muy elemental, pero lo que vemos es que es una herramienta simple que consigue aterrizar. Hemos visto a muchos ejecutivos de muchas empresas y en posiciones muy altas que cabeza, corazón han tenido mucho. Han estado en muchas instituciones educativas, incluso se han ilusionado con cambiar, pero hasta que uno no es capaz de introducir en su día a día, en sus hábitos concretos, esas competencias, pues se encuentran en el mundo del bla, bla, bla. Pues bien, última clave que quisiera enviaros hoy es que la llave maestra de la influencia es la amistad. Este es un descubrimiento que hice después de publicar el libro. Y pensé que esta es una herramienta muy poderosa, la amistad, porque es el vehículo más potente que tenemos para ayudar a los demás. Hay distintos tipos de amistades. Están las amistades profesionales, las amistades de los amigos del colegio, la amistad que hay en la propia familia. Según los clásicos, la amistad tiene, digamos, acepciones muy ricas y muy diversas. Pero esa amistad es esa capacidad de desarrollar amistad con muchas personas y de tener ese diálogo de corazón a corazón es, como digo, el mejor vehículo para influir en los demás. Aquí quisiera daros tres ideas muy sencillas para terminar. La primera es una cita de C.S. Lewis en el libro de los 4 amores, que me parece que define la amistad de una manera muy bonita. Dice que no somos nosotros los que elegimos a nuestros amigos, es la providencia la que lo ha hecho desde el amanecer de los tiempos. Por eso la amistad es un instrumento mediante el cual Dios revela a cada uno, como en un festín, las bellezas de todos los demás. Es interesante entender que los amigos son un regalo que hemos recibido y que hay algo hermoso, algo bello en esos regalos, en esos amigos, que son un complemento para mí, que son un aprendizaje para mí. Cuando uno empieza a revisar los amigos que tuvo en el colegio, los amigos que tuvo en los primeros años en la universidad y luego en los primeros años de vida profesional, uno empieza a descubrir que había una providencia que nos ha puesto delante de gente que nos han aportado y nos han enriquecido mucho. La segunda idea es
de Kurt Cobain, que no es que sea un pensador, más bien era el cantante de una banda de rock trágicamente fallecido, y decía que el auténtico amigo es el que lo sabe todo sobre ti y aún así sigue siendo tu amigo. Eso me parece interesante porque ese grado de intimidad en el que compartes con alguien sin necesidad de justificarte, sin necesidad de aparentar, eso es un buen amigo. Y tener ese tipo de amigos que te conocen muy bien y que a pesar de tus debilidades y tus flaquezas te siguen apreciando y queriendo, es un tesoro muy grande para el que los tiene, ¿verdad? En ese sentido, me parece muy interesante también, por terminar, la idea de Joseph Pieper, el filósofo alemán ya fallecido hace años, que dice que la mirada del que ama no es realista. Cuando tienes alguien que te ama, un amigo en el sentido de los clásicos, no te mira con un Excel y te dice, pues tienes estas virtudes, tienes estos defectos, mi Excel concluye que te ame o que te aprecie. No parece que sea la lógica del amor. Cuando alguien te ama, no te saca un Excel. Cuando alguien te ama, sea un hermano, un amigo, tu mujer, tu marido, alguien que te aprecia de verdad, cuando te ama, te mira con una mirada que es de proyección, no es realista. Y esa mirada de proyección lo que te dice es, veo el talento que hay en ti, lo reconozco. Veo esa personalidad que tú tienes tan especial, tan única, enriqueciendo a los demás, desplegándose, ayudando a tanta gente a lo largo de la vida. Lo que te dice alguien que te aprecia de verdad, con esa mirada de proyección, es el mundo sería peor si tú no estás. Y cuando tú sientes que alguien te mira de esa manera, se te despliegan las alas, te sientes verdaderamente libre. Por eso yo quisiera invitaros a todos los participantes de este Congreso UNIF a tomar estos meses que estamos viviendo de pandemia, este contexto tan extraordinario, como una oportunidad para acelerar el propio desarrollo, para trabajar en tu autodesarrollo. Y no trabajar solamente con la cabeza y el corazón, sino con las manos. Para eso, te sugiero que busques mentores, que busques personas que te conozcan, que te aprecien y que te acompañen en tu viaje de transformación. Seguramente si levantas la vista te darás cuenta de que hay una o varias personas a tu alrededor que cumplen con esos requisitos. Te invito a que seas audaz y que les propongas que te acompañen en tu viaje de transformación y dentro de unos años, cuando vuelvas la mirada atrás a estos meses tan extraños, ojalá que puedas decir que fueron los meses en los que creciste y en los que avanzaste a la mayor velocidad y profundidad de toda tu vida. Así que no me queda más que despedirme deseándote que en esta travesía de transformación tengas muy buen viaje. Hasta pronto.